función cardíaca, pues la función cardíaca se lleva el oxígeno, lleva la hemoglobina del pulmón, ¿no? Lleva una sangre oxigenada al resto del organismo. Si falla esta por enfermedad aterosclerótica, ¿qué va a producir? Isquemia en el miocardio. Entonces la cardiopatía isquémica es una disminución, es una cardiopatía por disminución del oxígeno en el miocardio. Entonces recuerden que el corazón es un órgano aeróbico y depende del aporte de oxígeno, no solo de oxígeno, sino metabolitos también, pero principalmente oxígeno para la función mecánica. Entonces, esto producido por el metabolismo del corazón que produce energía ATP, ¿no? Y eso consume un 5% del ATP. Entonces, las arterias coronarias dan el aporte de oxígeno. Si hay una obstrucción, como pueden ver acá abajo a la izquierda, una obstrucción de la arteria coronaria, pues por una placa de ateroma, o hay un espasmo coronario que va a producir una disminución de la irrigación sanguínea en una zona, y eso va a producir necrosis, primero isquemia y después necrosis, y eso se llama infarto del miocardio, si hay necrosis, si hay muerte. Entonces, ¿quiénes intervienen en la cardiopatía isquémica? El endotelio. ¿Qué era el endotelio? Es un órgano. El endotelio es un órgano que está en el interior de los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias. El endotelio sano, ¿qué produce? Sustancias antiagregantes, se evita la agregación plaquetaria, ¿no? Y sustancias vasodilatadoras y algunas vasoconstrictoras y la regulación de esto. Otro de los personajes que intervienen en esta patología vendría a ser el colesterol, ¿no? El colesterol, recuerden que circula en la sangre. El colesterol, podríamos decirlo así, son moléculas lipoproteínas que vendrían a ser como los basureros, ¿no? Que recogen la basura del organismo. La basura sería esto, el colesterol. Entonces, este colesterol que está en la sangre, en lipoproteínas, hay basureros buenos que sacan el colesterol y lo llevan al depósito de basura, ¿no? ¿A dónde? Aquí en Cusco, ¿dónde es el depósito de basura? Cualquiera, el depósito de Cualquiera, y lo botan ahí, ¿no es cierto? Eso es el LDL. El LDL. Pero el HDL, o que diga, ese es el HDL, el bueno, saca todo el colesterol. Pero el LDL vendría a ser uno de esos que recoge la basura y lo tira más allá, ¿no? En Coyana, en San Jerónimo, lo tira en las calles, y se va depositando más basura y obstruye, ¿no? Entonces ese vendría a ser el LDL. Entonces ese es el colesterol malo, el de baja densidad, LDL. Entonces es el que tienen que tener cuidado. También actúan en cardiopatía isquémica las plaquetas, que si no hay antiagregación se agregan, se unen y van a hacer una obstrucción, ¿no? La trombina, que hace que el fibrinógeno se vuelva en fibrina, que es una malla, y puede producir una obstrucción. Y los leucocitos, los macrófagos y el factor tisular, que también, ¿no? Los leucocitos acuden movidos por los estímulos del sistema inmunitario y la inflamación, y los macrófagos pasan de la sangre, ¿no? Dicen, ahí hay basura, ahí hay colesterol, pasan al endotelio y comienzan a absorber el colesterol malo, pero ya no pueden salir y van a depositarse y se va a formar ateroma, una placa ateromatosa. También el factor tisular, que está contenido en los macrófagos y otras células, y que es un estímulo para el sistema de la coagulación. Entonces, cuando hay daño endotelial, cuando se daña el endotelio, ¿qué va a producir? Entrada de colesterol malo debajo del endotelio. Eso va a traer los leucocitos y los macrófagos. ¿Y qué va a producir? Depósito de capa de plaquetas. Esto va a producir que se formen las células espumosas. Los leucocitos se forman en células espumosas y vas a ser incapaces de ir captando todo el colesterol, se hinchan, se necrosan, el LDL se oxida y desencadena una respuesta inflamatoria, y eso va a producir un ateroma, y esa placa se llama placa vulnerable. Entonces esa placa se puede romper. El LDL suficiente pues hace que los leucocitos saquen el LDL a la circulación, lo repara y lo va a volver en una placa estable. Entonces la alteración en estas dos placas, estables e inestables, va a producir la cardiopatía isquémica. Miren, este es un paciente que tiene una placa vulnerable, no obstruye el lumen del vaso, la sangre está pasando normal, ¿no?
pero sí tiene una placa delgadita de colesterol, fibrótica, el núcleo lipídico es grande, y si se rompe esta placa por un ejercicio, por un estrés, porque renegó, porque se subió la presión, se rompe, va a producir el contacto entre el núcleo lipídico y la sangre y va a activar el sistema de coagulación, la agregación plaquetaria, pues va a producir un trombo rojo, va a producir la fibrina, se vuelve en una capa de la que hemos dicho que se produce, el fibrinógeno en fibrina, una capa, va a producir un trombo rojo, un trombo blanco, que son puras plaquetas, y eso va a producir como una obstrucción. Entonces vendría a ser como un túnel que se corta y se cae todo acá y forma piedras. Entonces no va a obstruir el paso de la sangre hacia la zona distal, y eso va a producir isquemia, y si se queda en isquemia y no lo tratamos, necrosis, y eso se llama infarto. Entonces, la placa vulnerable es la más peligrosa. En la visita que hemos pasado el día lunes, había un señor que le hicieron estudios en cateterismo cardíaco y hicieron más que todo un estudio de perfusión miocárdica, y vio que no había obstrucciones severas, no había isquemia. Entonces le dijeron, deje de tomar su medicamento, pero podría tener estas placas vulnerables. Entonces, al dejar de tomar, se hizo más vulnerable, se rompió la placa y se produjo una obstrucción y un infarto. Pequeño, pero infarto, ¿no? La cama 181, los que hemos pasado el día lunes, ahí se acaba. Hay otros con la placa estable. La placa estable, generalmente esta no se rompe tan rápido, no produce más infartos, pero produce más isquemia. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo lipídico más pequeño, la capa fibrosa es más gruesa, pero sí obstruye la luz del vaso. Y al obstruir, cuando hace ejercicio el paciente tiene angina, ¿no? Entonces esa obstrucción va a producir la angina y eso va a producir la sintomatología. Entonces en la placa estable generalmente son más anginosos, más sintomáticos, y en la vulnerable no. Entonces cuando se rompe la placa, esta es una placa normal, miren un núcleo lipídico normal, hay las células T, las plaquetas, la capa fibrosa delgadita, es una placa vulnerable. Si se rompe, ¿qué va a producir? Que las células T se unen, la fibrina, el fibrinógeno se vuelve en fibrina, va a haber agregación plaquetaria y lo va a agregar ahí, va a aumentar las células espumosas, va a haber células musculares, ¿no? Y esto va a producir la formación de un trombo, una trombogénesis sistémica, activación plaquetaria y adhesión y agregación plaquetaria, activación del sistema de coagulación con formación de trombina, ¿no? Y la formación de fibrinógeno en fibrina, y todo esto va a producir obstrucción. Y a eso se llama síndrome isquémico coronario agudo, el famoso Zika. Entonces, cuando han escuchado ustedes en Zika, y cuando piensen en Zika, deben pensar en esta diapositiva. Que ha habido una placa vulnerable que se rompió primero, y que al romperse tiene coágulo y un trombo en la arteria coronaria. Eso es el sistema. Entonces, esto puede producir la obstrucción total del vaso sanguíneo y producir isquemia, angina, dolor y alteraciones electrocardiográficas y elevación de enzimas, ¿no? Si es que se sigue necrosando, o puede lisarse espontáneamente. En algunos pacientes hemos visto, se repara y hay una obstrucción incompleta de la placa, ¿no? Si hay mucha isquemia prolongada, muchos minutos que no pasa la sangre por esta obstrucción, pues disminuye el ATP, va a disminuir el potasio intracelular, va a aumentar el sodio intracelular, va a aumentar el calcio intracelular y va a producir una alteración del potencial de membrana y va a generar arritmias. Entonces la isquemia produce arritmias. Y también va a producir el aumento del calcio, las lipasas, las proteasas, la disminución del pH y el daño de la cromatina y las proteínas, va a producir muerte celular, y eso se llama infarto, necrosis, y va a producir más arritmias. Entonces, eso es lo que va a producir. Cuando pasa 1 o 2 minutos de hipoxia, de no alteración o de no irrigación cardíaca, disminuye el ATP, disminuye la parte contráctil donde no llega. A los 10 minutos hay edema celular en la zona que está con hipoxia, va a disminuir el potencial de membrana, riesgo de arritmias, va a generar arritmias. A los 20 minutos de obstrucción de un Zika, va a producir injuria celular irreversible, o sea, ya produce necrosis. Y entre 1 a 3 horas
va a producir una ondulación de las miofibrillas y se van a alterar esa zona, y va a producir a las 4 a 12 horas hemorragia, edema, polimorfos nucleares, y entre 18 a 24 horas necrosis por coagulación. Y eso es la fisiopatología del infarto agudo del miocardio. Entonces, angina sería los primeros minutos, ¿no? Porque después va a llegar a necrosis y a toda esta muerte celular. Entonces, y miren cómo evoluciona, ¿no? En tiempo. Primero hay una disfunción microvascular, si hay, ¿no?, una isquemia progresiva, va a haber una disfunción microvascular y endotelial, disminución de la perfusión subendocardica, alteración del metabolismo, y recién aquí se altera el electrocardiograma en el ST, ¿no? Después ya va a haber microinfartos y fibrosis miocárdica, después se altera la relajación, la diástole, después se altera la perfusión segmentaria, alteración de la motilidad y disfunción sistólica. Pues al final es la disfunción sistólica. Entonces, lo primero que podemos encontrar es alteraciones aquí en la microvasculatura. Entonces, ¿qué vendría a ser la angina de pecho estable? ¿No? Es un dolor anginoso. ¿Qué era la angina? Un dolor torácico típico retroesternal por alteración en la irrigación cardíaca, ¿no? Se llama, entonces se produce la angina de pecho estable en las obstrucciones coronarias crónicas. Mira, esta es una placa teromatosa, en verde es la sangre y no pasa la sangre. Entonces, cuando está en reposo puede estar tranquilo, porque tiene bajo gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca es baja. ¿Qué pasa si hace un ejercicio, sube gradas o algo, o corre? Va a necesitar más, pero como hay esta obstrucción no va a llegar la sangre. Entonces va a haber un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, y eso va a producir el dolor típico, y eso se llama angina. Cuando ese dolor típico es a una actividad física conocida, y ¿con cuántas semanas? 8 semanas, 2 meses, ¿no? Entonces dice, doctor, desde hace meses, más de 2 meses, a mí cada que hago ejercicio, subo las gradas, me duele el pecho, tengo que descansar y se me pasa. Y quiero volver a hacer y otra vuelta me duele, entonces tengo que esperar. Eso se llama angina estable. Dolor torácico típico por desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno a una actividad conocida y con más de 8 semanas de duración. Angina estable. Si el paciente te dice, antes era así y ahora a las 3 cuadras, 4 cuadras, al reposo me duele, quiere decir que la angina estable se volvió inestable, y ese es de alto riesgo. No se olviden de esa definición. Entonces, la angina de pecho estable sería un síndrome clínico caracterizado por dolor torácico típico que se agrava por el esfuerzo o emoción y que se alivia con la administración de nitratos o el reposo. Ocurre en individuos con enfermedad arterial coronaria en uno o más vasos epicárdicos principales, que son la coronaria derecha, la coronaria izquierda, todos y sus ramas, y que puede ocurrir asociado a problemas cardíacos, ¿no? El dolor torácico epigástrico severo típico de la isquemia, ya saben, ¿no? Es opresivo, retroesternal, como un aplastamiento, algunos dicen como si hubiera comido un camote y no pasa, otros como si me hubieran sentado, me hubieran puesto una piedra ahí y no pasa, ¿no? Algunos le llaman presión, algunos opresión, otras veces pesadez, alambramiento, adolorimiento, ¿no? Algunos se presentan como indigestión inexplicada, dolor epigástrico, o algunos se puede irradiar a cuello, a mandíbula, a hombros, a espalda, uno o los brazos, y se puede asociar a disnea, manifestaciones neurovegetativas como náuseas, vómitos, diaforesis, palidez. Ese es un dolor torácico típico, ¿no? Y esa es la zona, generalmente en la vista anterior, retroesternal, que puede ir a cuello, puede ir a mandíbula, algunos lóbulos de la oreja, hombro izquierdo y cara interna de brazo, antebrazo y dedos de la mano cubital. Esa es la irradiación. Un poco más raro al lado derecho, al brazo derecho, ¿no? Y en la vista posterior, pues ya saben que es en la cara cubital del lado izquierdo, ¿no? Son el área más frecuente de localización es esta, los sitios de irradiación están en celeste, ¿no? Y menos frecuentes puede ser región dorsal y el brazo derecho, ¿no? Eso es importante. Entonces,
Así como había el NIHA, la sociedad canadiense también hizo una clasificación del dolor, muy parecido al NIHA. Clase 1 es aparición de la angina con ejercicio intenso, rápido, prolongado o en el trabajo. O sea, actividades normales no producen la angina. Clase 2, limitación mínima de la actividad física, o sea, están normales en reposo, pero la actividad física habitual, ya subir escaleras, caminar en cuesta, produce la angina. La clase 3 es limitación marcada de la actividad física, entonces están normal en reposo, pero actividades menores a las habituales, como caminar en la casa, peinarse, puede subir más de un piso o caminar una cuadra, ya produce un dolor anginoso, ¿no? Y la clase 4, que es la incapacidad para realizar cualquier actividad sin dolor, y porque puede haber angina en reposo, eso es lo importante. Entonces, ya para terminar en esta primera inicio, recuerden la clasificación de NIHA comparado con la clasificación canadiense, ¿no? Siempre repásenlo y reevalúen. ¿Hay equivalentes anginosos, doctor? ¿Hay solo produce opresión en el pecho y todo? No. La disnea es un equivalente anginoso. Camino y me agito. Me paro y se pasa. Vuelvo a caminar y me agito. Es un equivalente anginoso. Más frecuente en mayores, personas mayores, ¿no? Molestias en la mandíbula o en el cuello es otro equivalente anginoso. Molestias en el hombro, en el codo, brazo, ¿no? Cara interna del brazo izquierdo y mano. Epigástricos y región interescapular, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para pensar en una enfermedad arterial coronaria? La hipertensión a la cabeza, la edad, el tabaquismo, los fumadores tienen más probabilidad de hacer aterosclerosis y esta enfermedad, los diabéticos, los hipertensos, con presiones más de 140-90, o sujetos bajo terapia antihipertensiva, los niveles bajos de colesterol bueno, menos de 40, los niveles altos de colesterol malo, más de 100, la historia familiar de enfermedad arterial crónica. Si dicen, mi abuelita, mi mamá ha tenido infarto a los 80 años, no es un factor de riesgo familiar de primer grado, sino ya es tardío. Antes de los 55 años en varón, si tu papá, tu hermano, antes de los 55 ha tenido infarto, puede ser que tengas en los genes la predisposición a tener un infarto. Y si es en mujer, antes de los 65 años, inclusive el ACV, ¿no? Entonces yo tengo varios pacientes que dicen, mi abuelita ha tenido a los 80 infarto. Pues eso es más alejado, ¿no? Lo más probable es que sea por la edad, por aterosclerosis, por otra cosa. Pero si es antes de los 65 en mujer y 55 en el varón, ahí sí, ¿no? La edad más de 45 años en el hombre y 55 en la mujer es más riesgo, pero yo he tenido pacientes con infarto a los 20, 22 años. Entonces tengan cuidado. Y cuando el colesterol HDL es más de 40, debemos restar un factor de riesgo a la cuenta total del paciente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico principal de una angina? El electrocardiograma, ¿no? ¿Y qué segmento se llama este? El ST. Eso es lo que deben ver. Y la onda T, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, recuerden que el episodio cardíaco es como la punta del iceberg, ¿no? Dolor torácico es la punta del iceberg. La historia clínica de angina es la punta del iceberg, porque después puede haber alteraciones en el ST, en la función sistólica, en la función diastólica, metabólicas, alteraciones de la perfusión, ¿no? ¿Cómo ves al DST? Con el electrocardiograma, la función sistólica, con la ecocardiografía, la función diastólica, la eco y la ventriculografía, alteraciones metabólicas con el PET o la gammagrafía. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay estudios para demostrar la isquemia miocárdica, ¿no? Como cambios en el electrocardiograma, un electrocardiograma de reposo. La idea es con la angina, pero hay electrocardiograma en esfuerzo, la prueba de esfuerzo. ¿Quiénes vieron prueba de esfuerzo el otro día conmigo? Vieron 1, 2, ¿no? Hicimos una prueba de esfuerzo con un paciente que me molestaba y para reverlo, entonces la prueba de esfuerzo. También se puede ver movilidad cardíaca, perfusión miocárdica, que son más pruebas invasivas, ¿no? Pero lo que vamos a ver es el electrocardiograma en reposo y en actividad física. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Alteración del ST, depresión o elevación del ST, o las tesis químicas, o los bloqueos de rama, o las extrasístoles ventriculares. Y ahí miren las T's negativas, que es lo que vamos a ver. Entonces no se olviden que vamos a ver arritmias cardíacas
alteraciones del ST en las derivaciones, ¿no?, de las caras diferentes, endocárdicas y subendocárdicas. Y si es que no tenemos, podemos hacer una prueba de esfuerzo o un Holter para ver, ¿no? Entonces hay pruebas de detección de isquemia y muchas, y las pruebas de esfuerzo, que esto es lo que no vamos a hablar, porque no es, ustedes no van a hacer prueba de esfuerzo. Entonces, no se olviden de esta. Entonces,